Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Eliseo. San Eliseo, o profeta que desafió o tempo e a natureza, o protector de viúvas e órfãos. San Eliseo, también conocido como Eliseo el profeta, es una figura prominente en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Su vida y obra están documentadas en los libros de los Reyes. Vida y misión de San Eliseo. Llamado al profetismo. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Su llamado ocurrió cuando Elías lo encontró arando en el campo y le arrojó su manto, simbolizando la transferencia de la misión profética. Eliseo dejó su trabajo y siguió a Elías, aprendiendo de él y sirviendo como su discípulo. Milagros y prodigios. San Eliseo es conocido por realizar numerosos milagros, algunos de los más notables incluyen: multiplicación del aceite de la viuda. Eliseo ayudó a una viuda a salvar a sus hijos de ser vendidos como esclavos, multiplicando su aceite para que pudiera pagar sus deudas. Resurrección del hijo de la tsunamita. Eliseo resucitó al hijo de una mujer tsunamita que lo había acogido en su casa. Purificación de las aguas de Jericó. Eliseo sanó las aguas contaminadas de Jericó, haciendo que fueran seguras para beber. Curación de Naamán. Eliseo curó a Naamán, un comandante del ejército sirio, de la lepra, diciéndole que se bañara 7 veces en el río Jordán. Ministerio y enseñanzas. Eliseo fue un profeta activo durante el reinado de varios reyes de Israel, incluyendo Joram, Jehú, Joacás y Joás. Su ministerio se caracterizó por su firmeza en la fe y su disposición a actuar como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Eliseo constantemente defendió la adoración a Yahvé y se opuso a la idolatría y la injusticia. Muerte. Eliseo murió durante el reinado del rey Joás. Aún después de su muerte, su influencia continuó, como se relata en 2 Reyes 13, 20-21, donde un hombre resucitó al tocar los huesos de Eliseo. San Eliseo en la tradición cristiana. San Eliseo es venerado tanto en el cristianismo como en el judaísmo. En la tradición cristiana, su fiesta se celebra el 14 de junio en el calendario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa y el 20 de julio en algunas denominaciones occidentales. Su vida y milagros son recordados como un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Iconografía. En el arte cristiano, Eliseo es a menudo representado con el manto de Elías, simbolizando su papel como sucesor. También puede ser representado con escenas de sus milagros, como la resurrección del hijo de la tsunamita o la curación de Naamán. San Eliseo es un ejemplo de obediencia y fe inquebrantable, recordado por su dedicación al servicio de Dios y su compasión hacia los necesitados. San Eliseo fue un profeta bíblico conocido por su sucesión a Elías y sus numerosos milagros y obras en Israel. Eliseo vivió durante el siglo IX a.C., en la época de los reyes de Israel, específicamente durante los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás. ¿Quién fue San Eliseo? Llamado al ministerio profético. Eliseo fue llamado por Dios a través del profeta Elías. El encuentro entre Eliseo y Elías está narrado, donde Elías encuentra a Eliseo arando y le arroja su manto, símbolo de la transferencia de su misión profética. Eliseo acepta el llamado, deja su vida anterior y se convierte en discípulo y sucesor de Elías. Vida y milagros. Eliseo es conocido por sus numerosos milagros, que demuestran el poder de Dios y su compasión hacia las personas. Multiplicación del aceite de la viuda. Eliseo multiplica el aceite de una viuda para que pueda pagar sus deudas y salvar a sus hijos. Resurrección del hijo de la tsunamita. Eliseo resucita al hijo de una mujer tsunamita que le había acogido en su casa. Purificación de las aguas de Jericó. Eliseo purifica las aguas contaminadas de Jericó. Curación de Naamán. Eliseo cura a Naamán, un comandante sirio, de la lepra. Ministerio. Eliseo ejerció su ministerio en un periodo tumultuoso de la historia de Israel, caracterizado por conflictos internos y externos. Su misión incluyó tanto la predicación como la realización de milagros, y siempre se mantuvo fiel a Dios, oponiéndose a la idolatría y la injusticia. Muerte y legado. Eliseo murió durante el reinado del rey Joás.
Su legado continuó incluso después de su muerte, como se relata, donde un hombre resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Época en la que vivió. San Eliseo vivió aproximadamente en el siglo IX a.C., en una época marcada por la división del reino de Israel y numerosos conflictos. Su vida y ministerio abarcan varios reinados, y su influencia fue significativa tanto en la política como en la espiritualidad de Israel. Significado y veneración. San Eliseo es venerado en el cristianismo, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, donde su fiesta se celebra el 14 de junio, y en algunas denominaciones occidentales el 20 de julio. Es recordado por su obediencia, fe y los milagros que realizó, los cuales muestran el poder y la misericordia de Dios. En la iconografía cristiana, Eliseo es representado frecuentemente con el manto de Elías o en escenas de sus milagros, reflejando su papel crucial como profeta de Dios. El llamado de San Eliseo para convertirse en profeta es un episodio significativo narrado en el primer libro de los Reyes. Este llamado es notable por la manera en que Dios, a través del profeta Elías, escoge a Eliseo para que lo suceda en su ministerio profético. Relato del llamado de Eliseo. Contexto. Elías, uno de los grandes profetas de Israel, había sido instruido por Dios para buscar a Eliseo y ungirlo como su sucesor. Esto ocurre después de que Elías huye al desierto y Dios le da una nueva misión. Encuentro de Elías y Eliseo. El relato bíblico describe el encuentro entre Elías y Eliseo de la siguiente manera. Elías encuentra a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Eliseo estaba trabajando con la 12ª yunta. El manto de Elías se acerca a Eliseo y le echa su manto encima. Este acto simbólico representa la transferencia de la autoridad profética de Elías a Eliseo. Respuesta de Eliseo. La respuesta de Eliseo al llamado es inmediata y decisiva. Despedida de la familia, Eliseo deja a los bueyes y corre tras Elías, pidiéndole permiso para despedirse de su padre y su madre. Sacrificio y festín. Eliseo mata a la yunta de bueyes con la que estaba trabajando, utiliza el equipo de arado para hacer fuego y cocina la carne, que distribuye entre la gente. Este acto simboliza su ruptura definitiva con su vida anterior y su total dedicación a la nueva misión que Dios le ha encomendado. Seguimiento de Elías. Después de despedirse de su familia, Eliseo se levanta, sigue a Elías y se convierte en su asistente. Significado del llamado de Eliseo. El llamado de Eliseo es significativo por varias razones. Ruptura con la vida anterior. Eliseo deja todo atrás, simbolizado por el sacrificio de los bueyes y el uso del equipo de arado como leña, indicando su disposición a seguir la llamada de Dios sin reservas. Transferencia de autoridad. El acto de Elías de arrojar su manto sobre Eliseo es un poderoso símbolo de la transferencia de la autoridad y la misión profética. Obediencia y disponibilidad. La pronta respuesta de Eliseo demuestra su obediencia y disponibilidad para servir a Dios, cualidades esenciales para un profeta. Eliseo se convierte así en el sucesor de Elías, continuando su obra y realizando numerosos milagros, demostrando el poder de Dios y sirviendo como un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. La relación entre San Eliseo y el profeta Elías fue una de mentor y discípulo, y es una de las asociaciones más destacadas en el Antiguo Testamento. Esta relación no solo marcó la vida de Eliseo, sino que también influyó significativamente en la tradición profética de Israel. Encuentro y llamado. Eliseo fue llamado por Dios a través del profeta Elías. El encuentro entre los dos está descrito. El manto de Elías encuentra a Eliseo arando en el campo y le arroja su manto encima. Este acto simbólico indica la elección de Eliseo como su sucesor. Respuesta de Eliseo responde de inmediato, dejando a sus bueyes y pidiendo permiso para despedirse de sus padres antes de seguir a Elías. Este gesto simboliza su compromiso total con la misión profética. Periodo de aprendizaje. Después de su llamado, Eliseo se convirtió en el asistente de Elías. Durante este periodo, Eliseo aprendió de Elías y lo acompañó en sus viajes y misiones proféticas. Asistente y aprendiz, Eliseo sirvió fielmente a Elías, observando sus acciones y escuchando sus enseñanzas. Este tiempo de servicio y aprendizaje fue crucial para preparar a Eliseo para su futura misión.
Testimonio de milagros. Eliseo presenció muchos de los milagros y actos proféticos de Elías, lo que reforzó su fe y comprensión del poder de Dios. La ascensión de Elías. Uno de los eventos más significativos en la relación entre Elías y Eliseo es la ascensión de Elías al cielo. Cruzando el Jordán, Elías y Eliseo cruzan el río Jordán juntos, un acto simbólico que prefigura la transferencia de autoridad. Deseo de Eliseo. Antes de ser llevado al cielo, Elías le pregunta a Eliseo qué desea. Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, indicando su deseo de continuar y expandir la obra de su mentor. Ascensión y manto. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, y su manto cae sobre Eliseo. Este evento confirma a Eliseo como el sucesor de Elías, dotado con el mismo espíritu profético. Ministerio de Eliseo. Después de la ascensión de Elías, Eliseo asume su papel como profeta principal en Israel. Continuación de la obra de Elías, Eliseo realiza numerosos milagros, muchos de los cuales son paralelos a los de Elías, demostrando la continuidad del poder y la misión profética. Nuevo liderazgo. Aunque Eliseo sigue los pasos de Elías, también desarrolla su propio estilo y enfoque, abordando las necesidades del pueblo de Israel en su tiempo. Significado de su relación. La relación entre Elías y Eliseo es emblemática de la transmisión del conocimiento y el poder espiritual en la tradición bíblica. Mentoría y discipulado. Elías actuó como mentor de Eliseo, preparándolo para asumir su misión. Esta relación es un ejemplo clásico de mentoría y discipulado en la Biblia. Transferencia de poder espiritual. El manto de Elías y la petición de una doble porción del espíritu simbolizan la transferencia del poder espiritual y la continuidad de la misión profética. Modelo de obediencia y fe. Tanto Elías como Eliseo mostraron una profunda obediencia y fe en Dios, sirviendo como modelos para futuros profetas y creyentes. En resumen, la relación entre San Eliseo y el profeta Elías fue fundamental para la continuidad de la tradición profética en Israel, demostrando cómo el llamado de Dios y la transferencia de autoridad espiritual pueden preparar a una nueva generación para liderar y servir. El primer milagro realizado por San Eliseo, según el relato bíblico, ocurrió poco después de que Elías fuera llevado al cielo y Eliseo asumiera el manto profético. Este milagro es la purificación de las aguas de Jericó. Contexto del milagro. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresa a Jericó, donde los hombres de la ciudad se le acercan con un problema. La ciudad era buena y tenía una ubicación favorable, pero las aguas eran malas y la tierra era estéril. Relato del milagro. El relato del milagro es el siguiente. Petición de los hombres de Jericó. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como ve mi señor, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Instrucción de Eliseo. Eliseo les pidió: Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Purificación de las aguas. Eliseo fue a la fuente de las aguas, echó la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Resultado del milagro, las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que Eliseo había hablado. Significado del milagro. El primer milagro de Eliseo, la purificación de las aguas de Jericó, tiene varios significados importantes. Demostración del poder de Dios. El milagro mostró que el poder de Dios estaba con Eliseo, validando su posición como sucesor de Elías. Restauración y vida. Al purificar las aguas, Eliseo transformó una fuente de muerte y enfermedad en una fuente de vida y prosperidad, simbolizando la renovación y la bendición de Dios sobre la tierra. Simbología de la sal. La sal, utilizada en el milagro, tiene connotaciones de pureza y preservación en la Biblia, lo que subraya el acto de purificación y la restauración de la vitalidad. Este milagro estableció a Eliseo como un profeta poderoso y sirvió como un presagio de los numerosos milagros que realizaría durante su ministerio, siempre demostrando el poder y la misericordia de Dios. San Eliseo mostró su poder para multiplicar alimentos en varias ocasiones durante su ministerio profético, demostrando el poder de Dios y su compasión por las necesidades del pueblo. Uno de los relatos más conocidos sobre la multiplicación de alimentos por parte de Eliseo se encuentra en 2 Reyes 4, 42-44. Relato de la multiplicación de los alimentos. Contexto.
En este episodio, un hombre viene a Eliseo desde Baal Salisá, trayéndole panes de primicias y grano fresco en su espiga como una ofrenda. Eliseo decide usar estos alimentos para alimentar a un gran grupo de personas. El milagro. Ofrenda de alimentos. Un hombre vino de Baal Salisá y trajo al hombre de Dios 20 panes de cebada y grano fresco en su espiga. Eliseo dijo, da a la gente para que coma. Incredulidad del siervo. El siervo de Eliseo preguntó, ¿cómo podré poner esto delante de 100 hombres? 2 Reyes 4:43. El siervo dudaba que tan pocos alimentos pudieran alimentar a tantas personas. Mandato de Eliseo. Eliseo insistió y dijo, da a la gente para que coma, porque así dice Jehová, comerán y sobrará. Multiplicación y sobrante. Entonces, el siervo puso los alimentos delante de la gente, y comieron y hubo sobrante, conforme a la palabra de Jehová. Significado del milagro. El milagro de la multiplicación de los alimentos realizado por Eliseo tiene varios significados importantes. Demostración del poder de Dios. Este milagro muestra claramente el poder de Dios para proveer abundantemente incluso cuando los recursos parecen insuficientes. Confianza en la palabra de Dios. La insistencia de Eliseo en que los alimentos serían suficientes, basado en la promesa de Dios, demuestra su profunda fe y confianza en el poder de la palabra de Dios. Compasión y provisión. Este milagro subraya la compasión de Dios hacia su pueblo y su disposición para satisfacer sus necesidades físicas, al igual que las espirituales. Otros milagros de multiplicación de alimentos. Además de este milagro, hay otros relatos en los que Eliseo realiza actos similares de provisión milagrosa. Multiplicación del aceite de la viuda. Eliseo multiplica el aceite de una viuda para que pueda pagar sus deudas y salvar a sus hijos de ser vendidos como esclavos. Este milagro también destaca la provisión abundante de Dios en tiempos de necesidad. Estos relatos muestran la continuidad del tema de la provisión divina y la capacidad de Dios para cuidar de su pueblo a través de sus profetas. La vida y ministerio de Eliseo están marcados por estos actos de milagros que demuestran el poder de Dios y su misericordia. El milagro de San Eliseo para curar la lepra de Naamán, el general sirio, es uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento. Muestra tanto la fe y obediencia necesarias para recibir la curación de Dios, como la misericordia y el poder divino. Relato de la curación de Naamán. Contexto. Naamán era un comandante del ejército del rey de Aram, Siria, y un hombre valiente, pero sufría de lepra. Una joven esclava israelita, que servía a la esposa de Naamán, sugirió que él visitara al profeta Eliseo en Israel para ser curado. El viaje de Naamán. Petición al rey de Israel. Naamán fue al rey de Aram, quien le envió al rey de Israel con una carta solicitando que Naamán fuera curado. El rey de Israel se angustió, pensando que el rey de Aram buscaba un pretexto para la guerra, ya que él no podía curar la lepra. Intervención de Eliseo. Eliseo, al escuchar esto, envió un mensaje al rey de Israel diciendo que enviara a Naamán a él, para que supiera que había un profeta en Israel. Instrucciones de Eliseo. Mensaje a Naamán. Naamán llegó a la casa de Eliseo, y Eliseo envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Reacción de Naamán. Incredulidad y enojo. Naamán se enojó y se fue, diciendo que esperaba que Eliseo saliera, invocara el nombre de Dios, moviera su mano sobre la lepra y lo curara. Pensaba que los ríos de Damasco, Habana y Farfar, eran mejores que todas las aguas de Israel. Consejo de los siervos de Naamán se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? Cuanto más, diciéndote, lávate y serás limpio. Obediencia y milagro. Sumisión de Naamán. Naamán finalmente obedeció y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Curación. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio de la lepra. Significado del milagro. El milagro de la curación de Naamán tiene varios significados profundos. Obediencia y fe. El relato destaca la importancia de la obediencia y la fe en las instrucciones divinas. A pesar de su inicial incredulidad y enojo, Naamán finalmente obedece y es curado. Humildad. Naamán, un hombre poderoso y respetado,
tuvo que mostrar humildad al aceptar la simple instrucción de Eliseo y sumergirse en el río Jordán. Universalidad del poder de Dios. Este milagro muestra que el poder de Dios no está limitado a Israel, sino que está disponible para todos los que buscan con fe, incluso un extranjero como Naamán. La simplicidad de los medios divinos. La instrucción de Eliseo de sumergirse en el río Jordán demuestra que los medios de Dios para curar y bendecir pueden ser simples y accesibles, requiriendo solo fe y obediencia. Este milagro es un testimonio del poder de Dios a través del profeta Eliseo y una lección sobre la fe, la obediencia y la humildad necesarias para recibir las bendiciones divinas. La intervención de San Eliseo en la resurrección del hijo de la mujer sunamita es un relato poderoso que muestra el poder de Dios a través de su profeta. Este milagro está registrado en y subraya la fe, la hospitalidad y la misericordia divina. Contexto. Encuentro con la mujer sunamita. Hospitalidad. Eliseo frecuentemente pasaba por Sunem, donde una mujer rica y su esposo lo hospedaban. La mujer, reconociendo que Eliseo era un hombre de Dios, sugirió a su esposo que construyeran una pequeña habitación para él en su casa, para que pudiera quedarse allí cuando pasara por su ciudad. Agradecimiento de Eliseo. Agradecido por su hospitalidad, Eliseo preguntó a la mujer cómo podía recompensarla. La mujer no pidió nada, pero Gehazi, el siervo de Eliseo, mencionó que ella no tenía hijos y su esposo era viejo. Promesa de un hijo. Promesa divina. Eliseo prometió a la mujer que ella tendría un hijo dentro de un año. La mujer concibió y dio a luz a un hijo, tal como Eliseo había dicho. Muerte del hijo. Enfermedad y muerte. Cuando el niño creció, un día salió al campo con su padre y se quejó de un fuerte dolor de cabeza. El padre lo envió de regreso a casa con su madre. El niño murió en el regazo de su madre ese mismo día. Acción de la madre. La mujer colocó al niño muerto en la cama de Eliseo y partió rápidamente a buscar al profeta en el monte Carmelo. Al llegar, se aferró a los pies de Eliseo y le contó lo sucedido. Intervención de Eliseo. Envío de Gehazi. Primer intento. Eliseo envió a su siervo Gehazi con su bastón para que lo colocara sobre el rostro del niño. Gehazi obedeció, pero el niño no mostró signos de vida. Resurrección del niño. Oración y acción. Eliseo llegó a la casa, subió a la habitación donde estaba el niño y cerró la puerta, quedándose solo con el niño. Eliseo oró al Señor, se tendió sobre el niño, colocando su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. Vida retornada. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó y caminó por la habitación, luego se tendió sobre el niño nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Reunión. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo que llamara a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo que tomara a su hijo, y la mujer se postró a los pies de Eliseo en señal de gratitud antes de recoger a su hijo vivo. Significado del milagro. El milagro de la resurrección del hijo de la mujer sunamita tiene varios significados importantes. Poder de Dios. Este milagro demuestra el poder de Dios para vencer la muerte y restaurar la vida. Fe y persistencia. La fe de la mujer sunamita y su persistencia en buscar a Eliseo reflejan una profunda confianza en el poder de Dios y en su profeta. Compasión y misericordia. La respuesta de Eliseo al dolor de la mujer sunamita muestra la compasión y la misericordia divinas hacia aquellos que sufren. Intervención profética. La historia subraya el papel de los profetas como intermediarios del poder y la gracia de Dios, capaces de realizar milagros a través de la oración y la acción guiada por Dios. Este milagro no solo restauró la vida del niño, sino que también fortaleció la fe de la mujer sunamita y de todos los que escucharon sobre la poderosa intervención de Dios a través de su profeta Eliseo. San Eliseo tuvo un papel profético y significativo en la guerra contra los arameos, especialmente en su capacidad para prevenir ataques y revelar estrategias militares. Su importancia en esta guerra se destaca en varios relatos del Libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Predicción de estrategias militares. Revelación de los planes arameos. Información estratégica. En varias ocasiones, Eliseo advirtió al rey de Israel sobre los planes secretos del rey de Aram, los arameos, para atacar ciertas áreas o lanzar emboscadas. Protección de Israel.
Prevención de ataques. Las advertencias de Eliseo permitieron al rey de Israel tomar medidas para protegerse y evitar emboscadas, lo que sugiere que Dios estaba protegiendo a Israel a través de las revelaciones proféticas de Eliseo. Confusión y derrota aramea. Ceguera temporal. Engaño arameo. En un incidente particular, Eliseo oró para que los arameos que rodeaban la ciudad de Dotán fueran cegados temporalmente. Captura y liberación. Una vez cegados, Eliseo los condujo hasta Samaria, la capital de Israel, donde les fue restaurada la vista. En ese momento, estaban rodeados por el ejército israelita, pero Eliseo instruyó al rey de Israel a tratarlos bien y liberarlos. Confusión en el campamento. Intervención divina. En otro episodio, cuando el rey de Aram envió un gran ejército para capturar a Eliseo en Dotán, Dios envió una fuerza angelical que causó gran confusión en el campamento arameo. Huida aramea. Los arameos se retiraron en desorden y fueron derrotados por el ejército israelita. Significado de la intervención de Eliseo. Protección y guía divinas. La intervención de Eliseo en la guerra contra los arameos muestra la protección y la guía divina sobre Israel, incluso en tiempos de conflicto. Fe en la providencia de Dios. Estos relatos enfatizan la importancia de confiar en Dios y en sus profetas para obtener dirección y protección, incluso en situaciones difíciles. Testimonio profético. Eliseo no solo fue un profeta en tiempos de paz, sino también en tiempos de guerra, demostrando que la palabra de Dios es relevante en todas las circunstancias. En resumen, la importancia de San Eliseo en la guerra contra los arameos radica en su papel profético para proteger a Israel, prevenir ataques y revelar los planes enemigos, demostrando la providencia y el poder de Dios en medio del conflicto. La vida y los milagros de San Eliseo, como se relatan en el Antiguo Testamento, ofrecen varias enseñanzas significativas que aún resuenan hoy en día. Aquí hay algunas de las principales lecciones que se pueden extraer. 1. Fe y confianza en Dios. Dependencia en Dios. Eliseo confió en la guía y el poder de Dios en todas las situaciones, mostrando que la verdadera fuerza viene de Dios. Fe en la providencia. Su vida ilustra cómo la fe en Dios conduce a la provisión divina y a la superación de los desafíos. 2. Obediencia y humildad. Sumisión a la voluntad de Dios. Eliseo demostró que la obediencia a Dios y a sus siervos es fundamental para experimentar sus bendiciones. Humildad ante Dios. A pesar de su poder y autoridad como profeta, Eliseo permaneció humilde y dispuesto a servir a Dios y a los demás. 3. Compasión y misericordia. Sensibilidad hacia el sufrimiento. Eliseo mostró compasión hacia aquellos que sufrían, buscando aliviar su dolor y necesidades. Generosidad y hospitalidad. Su relación con la mujer sunamita destaca la importancia de ser generosos y hospitalarios con los demás. 4. Poder y soberanía de Dios. Poder sobre la naturaleza. Los milagros de Eliseo, como dividir las aguas del Jordán, muestran el poder de Dios sobre la creación. Control sobre las circunstancias. Sus acciones revelan cómo Dios puede cambiar las circunstancias humanas de acuerdo con su voluntad. 5. Perseverancia y determinación en la oración. Persistencia en la oración. A través de sus acciones, Eliseo muestra cómo la perseverancia en la oración puede traer resultados sorprendentes. Confianza en la respuesta divina. Su vida refleja la confianza en que Dios escucha y responde a las oraciones de sus siervos. 6. Ejemplo de discipulado y liderazgo. Modelo de discipulado. Eliseo siguió fielmente a Elías y luego se convirtió en un mentor y líder espiritual para otros. Liderazgo basado en la fe. Su liderazgo se basaba en principios de fe, obediencia y servicio, en lugar de en el poder terrenal. 7. Testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios. Demostración de la gracia divina. A través de sus milagros, Eliseo mostró cómo Dios actúa en gracia y amor hacia su pueblo. Fidelidad de Dios. Su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y cuidar de aquellos que le siguen. Estas lecciones de la vida y los milagros de San Eliseo ofrecen inspiración y guía para aquellos que buscan vivir una vida de fe, obediencia y servicio a Dios y a los demás. San Eliseo tuvo una influencia significativa en la fe y la cultura del pueblo de Israel en su tiempo, y su legado sigue siendo relevante hoy en día. Su influencia se puede ver en varios aspectos. 1. Profetismo y religión.
Continuidad profética. Eliseo fue uno de los grandes profetas de Israel, continuando el legado de Elías y siendo reconocido por su ministerio profético poderoso. Enseñanzas morales y éticas. Sus enseñanzas y acciones reflejaron los valores morales y éticos del judaísmo, enfatizando la importancia de la fe en Dios y la obediencia a su voluntad. 2. Relaciones sociales y humanitarias. Hospitalidad y generosidad. Su relación con la mujer sunamita destacó la importancia de la hospitalidad y la generosidad hacia los demás, especialmente hacia los profetas y los siervos de Dios. Cuidado por los necesitados. A través de sus milagros y acciones, Eliseo demostró un profundo cuidado por los necesitados y una disposición para ayudar en tiempos de dificultad. 3. Identidad nacional y espiritualidad. Confianza en la providencia divina. Eliseo enseñó al pueblo de Israel a confiar en la providencia divina y a buscar la dirección de Dios en todas las áreas de sus vidas. Culto y devoción. Su ministerio contribuyó al desarrollo del culto y la devoción en Israel, fortaleciendo la identidad espiritual y nacional del pueblo. 4. Política y sociedad. Confrontación con el poder político. Eliseo confrontó a los reyes y líderes de su tiempo, llamándolos a la responsabilidad y advirtiéndoles sobre las consecuencias de sus acciones. Conciencia social y política. Su influencia ayudó a mantener viva la conciencia social y política en Israel, recordando a la gente su responsabilidad hacia Dios y hacia los demás. 5. Legado espiritual y literario. Influencia en la escritura. Las historias y enseñanzas de Eliseo se registraron en la Biblia y han sido transmitidas a lo largo de los siglos, sirviendo como fuente de inspiración y enseñanza para las generaciones posteriores. Modelo de fe y obediencia. Su vida y ministerio han sido un modelo de fe, obediencia y servicio a Dios, inspirando a muchos a seguir su ejemplo en busca de una vida de mayor cercanía con Dios. En resumen, la influencia de San Eliseo en la fe y la cultura del pueblo de Israel fue profunda y duradera, dejando un legado de fe, moralidad y compromiso con Dios que sigue siendo relevante para los creyentes de hoy en día. En resumen, San Eliseo fue un profeta destacado en Israel cuya vida y milagros dejaron un impacto duradero en la fe, la cultura y la sociedad de su tiempo. Su ministerio profético reflejó valores morales y éticos, enseñó la importancia de la fe y la obediencia a Dios, y mostró un profundo cuidado por los necesitados. Su influencia contribuyó al desarrollo del culto y la devoción en Israel, fortaleció la identidad espiritual y nacional del pueblo, y mantuvo viva la conciencia social y política. Su legado espiritual y literario ha inspirado a muchas generaciones a seguir su ejemplo de fe, obediencia y servicio a Dios. Oración a San Eliseo. Oh, glorioso San Eliseo, profeta y siervo fiel de Dios. Te imploro humildemente que intercedas por mí ante nuestro Señor Todopoderoso. Tú, que fuiste bendecido con el don de la profecía y realizaste grandes milagros en nombre de Dios, ayúdame en mis necesidades actuales, menciona tus peticiones. San Eliseo, modelo de fe y confianza en la providencia divina, enséñame a confiar plenamente en la voluntad de Dios en mi vida y a seguir sus mandamientos con amor y devoción. Que tu ejemplo de generosidad y cuidado por los demás inspire mi vida diaria, para que pueda servir a Dios y a mis semejantes con humildad y compasión. Te pido, oh San Eliseo, que ruegues por mí para que pueda recibir las bendiciones y la gracia que necesito en este momento. Que mi fe se fortalezca y mi corazón esté lleno de amor y gratitud hacia Dios. Amén.